tardes. Esto es Dibujo Libre 2 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. Nuestro quinto webinar de dibujo, por tanto, nuestro segundo corte, el cual el día de hoy pues vamos a explicar la actividad del 10%. Es una composición libre, pero vamos a utilizar la base de la retícula de un punto de fuga. Entonces, voy a comenzar a compartir con ustedes la plataforma del Saya en su aula virtual de Dibujo Libre 2. Recuerden, yo soy Mirza Uribe. Unas cosas debo decirles por aquí. Para el segundo corte, nosotros pues vamos ya a comenzar a hablar de temas referidos a elaboración de dibujos con perspectiva y con dos puntos de fuga. Sin embargo, recordemos que debemos hacer la aplicación del primer punto de fuga. Recuerden también que dentro de la actividad del 20%, cuando se realizó la retícula del punto de fuga, de un punto de fuga, pues se hicieron algunas sugerencias, algunas retículas estuvieron muy bien elaboradas, el cual esa retícula va a ser base para la elaboración. Otras había que acomodarle ciertos elementos, como por ejemplo la proyección de las líneas horizontales que se vieron un poco más estilizadas y eh, ordenadas conforme a la línea de diagonal y su corte con respecto a las proyecciones. Eh, También hubo algunas retículas por allí que no tomaron en cuenta la disposición de las 10 separaciones que había que hacer, entonces para que los que todavía tengan pendiente eso, pues lo modifiquen, un poco para tener esa proporción, nos va a ayudar para la proporción, nos va a ayudar un poco para la escala, entonces por eso que se hacía de esa manera, lo he explicado varias veces. Entonces, pendientes con eso, porque esta retícula nos va a ayudar de base para aquello. Fíjense que en la unidad 2, que ustedes aquí tienen ya de alguna manera resaltada, entonces hay algunos contenidos referidos a perspectivas con dos puntos de fuga, conceptos básicos al respecto. También les dejé conceptos de escalas y las referencias a nivel de imágenes con ciertas páginas web donde se hace escala monumental. ¿Por qué? Porque dentro de la actividad que debemos realizar, pues debemos tomar en cuenta ciertos elementos de escala y de escala monumental, referida por supuesto a lo que es la figura humana. Entonces, lo vamos a presentar con esa composición libre o ese dibujo libre que tiene como base punto de fuga y por supuesto la retícula que se elaboró con su escala y escala monumental, su proporción monumental. Lo vamos a realizar a través de este foro. Vamos a presentar ese trabajo en el foro. Vamos también a visualizar esa perspectiva como una vista aérea desde arriba, donde el punto de fuga está en la parte de abajo y se proyecta, o puede ser de manera frontal, donde salimos desde el punto de fuga desde el centro y se va proyectando todos los elementos. Entonces, a eso se refiere. Entonces, perspectiva con monumental con un punto de fuga en su foro tipo blog, es la manera de la presentación que van a hacer. Simplemente pues se requieren algunas cosas por allí dentro de la presentación. Aquí yo les hablo de, estimados estudiantes, desarrollarán un dibujo libre en perspectiva con un punto de fuga con el uso de la retícula que previamente se realizó en la actividad de elaboración de retículas con un punto de fuga como base para sus dibujos libres. Entonces, como les decía al principio, por favor, los que tenían alguna retroalimentación de acomodos, de sugerencias para la mejora de la retícula, háganla, ¿ok? Para poder desarrollar esta actividad. Por eso era importante hacer bien la retícula. Eh, recuerden que esa actividad fue del 20% del primer corte, está dentro de sus archivos. Entonces, esas retroalimentaciones que se hicieron está para la mayoría
Pienso que la mayoría salió bien, sin embargo, pues había que hacer algunas modificaciones en otros. Entonces, por favor, recuerden eso. Entonces, esta composición gráfica que ustedes deben hacer debe tener una visión frontal, una visión, como les decía al principio, que salga al punto de fuga, se vea al final y luego se va abriendo y va mostrando elementos de manera de ciudades, como cosmopolitan, ciertas alturas, monumentalidad en edificios. A eso se refiere con la escala monumental. Es decir, que la relación que tiene con el humano o con la figura humana es, es bastante digamos, amplia, se refiere a la monumentalidad. Por lo tanto, la figura humana se va a ver muy pequeña, o sea, no se va a ver detalle de figura humana, sino simplemente se va a ver como un elemento urbano, como ciudades, como hace referencia al ejercicio allí, que es lo que les escribí. Entonces, con escala gráfica de carácter monumental, a eso me refiero, por lo que los módulos de esas retículas que ustedes hicieron, de los módulos de un centímetro y se proyectaron hacia la caja, el cuadro externo, entonces cada módulo que sucedió en esa retícula tiene un valor de 5 metros, es decir, en su ancho, en su proyección y en su altura tiene 5 metros. O sea, imagínense, por eso hablamos de monumentalidad. Si se hicieron 10 cuadros, entonces cada cuadro mide 5. Por lo tanto, en sus recuadros de 10 tienen, multipliquen 5 por 10, ya serían 50 metros de altura. ¿Ok? Un edificio, por ejemplo, aquí en San Cristóbal, el más alto tiene 12 pisos, calculando a 3 metros, entonces serían 36 metros, casi 40 metros. Entonces imagínense esas alturas dentro de esa composición que ustedes tengan. O de repente puede ser un paisaje natural, pero entonces son montañas bastante altas, bastante álgidas, puede ser de repente tepuis, cosas de esas que son bastante altas. Esa es la monumentalidad que se refiere. Por lo tanto, la altura en cada cuadro ese de la retícula, la personita, si acaso se va a ver como un punto, así por muy cercano que estemos del cuadro externo, las personitas van a estar muy pequeñas. Si nos acercamos hacia el punto de fuga en esa retícula, pues es mínimo, realmente será un punto marcado la figura humana. Entonces, por eso hablamos de monumentalidad. Entonces, ¿qué pasa? Que con esa retícula que se elaboró, podemos escalar, eh, podemos darle esas dimensiones a, a nuestra, no libre albedrío, sino nuestra querencia, nuestra necesidad. En este caso, para dar monumentalidad. ¿Ok? Entonces, esas retículas, vuelvo a repetir, en su ancho, cada uno de esos cuadros que se proyectaron de 1 centímetro, digamos, en lo conceptual, hace ancho 5 metros y altura 5 metros por cada recuadro, por cada modulito, y en su largo, en su proyección 5. Recuerden, son 10 cuadros que se hicieron en su conformación, por lo tanto, cada cuadro mide 5. Total de que en este momento esa retícula va a tener una medida de cuadro o de sus cuadros de 50 metros por 50 metros, ¿ok? Tanto de altura como de ancho. Tanto cercano al punto de fuga como lo que está en el cuadro exterior, ¿ok? Pendientes con eso. De todas maneras, cualquier duda que tengan al respecto se puede nuevamente aclarar. Recuerden que ustedes tienen el grupo de Telegram, tienen también el foro de dudas. Entonces, por favor, hagan las dudas pertinentemente en el tiempo correspondiente. Fíjense que, bueno, que esta actividad pues se colocó a tiempo. Eh, Aquí también les escribí que ese tema de la escala monumental pues da esas proporciones que evocan una ciudad como cosmopolita. Asimismo, el estudiante de dibujo va a utilizar toda su creatividad utilizando técnicas de dibujo y pintura, es decir, trazado, valorización, a lo mejor
un tema de texturas, textura táctil, textura visual, collage, el frottage, ¿por qué no? Entonces puede recurrir a nivel de técnicas, ya cuando haya elaborado su concepto de composición, pues ya puede trabajar con técnicas de color, marcadores, tiza pastel, a lo mejor acuarelas, por supuesto. Su base de hoja podría ser totalmente adecuada conforme a la técnica que se vaya a utilizar. Se les pide que esta composición libre sea en formato tabloide, en formato doble carta. Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes van a colocar sobre su base la retícula de punto de fuga y en su base de mesa, y encima de ella van a trabajar el formato doble carta, de manera que se les pueda la retícula ver sí, ver lo que es el punto de fuga y ver esas proyecciones. ¿Ok? Les digo, puede ser una vista frontal, una vista desde arriba, a través del punto de fuga. A lo mejor el punto de fuga se corre un poco, no necesariamente tiene que estar en el centro. Ustedes pueden movilizar la hoja a doble carta hacia uno de los lados y esas proyecciones se siguen estirando. Entonces, allí siempre se va a cumplir que cada módulo va a existir 5 metros, tanto en lo cercano como en la cercanía del punto de fuga, tiene 5 metros de altura, ¿ok? 5 para acá, en el cuadro de externo, como lo estoy haciendo aquí en el cuadro de donde aparezco, y si nos acercamos al punto de fuga, pues se sigue manteniendo esa distancia de 5 metros, pero por supuesto los elementos se van a ver más pequeños. Recordemos las propiedades del punto de fuga. Mientras más cercanos estemos al punto de fuga, las cosas o las proyecciones van a estar más pequeñas en tamaño y mientras más nos acercamos hacia el borde de la hoja en el tema de dibujo, pues las proyecciones van a estar un poco más grandes, pero se sigue manteniendo el concepto del tamaño, ¿sí? Que es la misma, digamos, la misma proporción. Ok, entonces, ya dije lo de las técnicas por supuesto es libre, las que ustedes mejor manejen, las que aprendieron en dibujo libre uno por ejemplo, las pueden aplicar acá. Eh, técnica preferiblemente mixta, ¿ok? En su composición deberán incluir elementos de diseño gráfico. Dentro de todo este tema de la monumentalidad, de este hecho de la ciudad, podemos representar cosas a nivel de las urbes, como son las vallas publicitarias, a lo mejor esos elementos de edificaciones pues tienen grafitis, murales, avisos fotoluminiscentes, por ejemplo, que proporcione esa reminiscencia a lo que son las ciudades como New York, como Tokio, como Dubái, como Caracas, Bogotá, Buenos Aires, ¿okay? Que son ciudades cosmopolitas, como lo describo allí. Entonces, podemos buscar imágenes referentes a esas ciudades para poder lograr una composición de escala monumental. Recordarles que entonces en esa composición la figura humana es mínima por el tema de la altura. Cada módulo va a valer 5 metros, digamos en proporción, no en medición, sino en proporción de, la, de las proyecciones del punto de fuga. Entonces, van a realizar ese formato, va esa composición en ese formato. Una vez terminado, toman una buena fotografía, escanean, colocan la imagen en el foro tipo blog con una apariencia de 600. Yo ahorita les voy a colocar una imagen al respecto. No tengo una en punto de fuga, pero una imagen para que podamos por lo menos utilizar el, el, los iconos que están en el foro, que estos del botón de insertar la imagen. Esa imagen de revisión con todos estos elementos que acabo de decir, dentro de la composición doble carta, tiene un valor de 10 puntos. ¿Ok? ¿Qué va a pasar con los otros puntos por aquí?
debe escribir en el foro tipo blog, que esto va a ser evaluado, 5 puntos, es como una especie de ficha técnica de su composición. Entonces, vista que utilizó, fue lo que quise decir. Entonces, una si es frontal o si es aérea. Igualmente, pues yo ahorita edito esto, vista que utilizó para su composición. Entonces, va a colocar también cuáles son las características, el por qué es frontal y por qué es aérea. ¿Okay? También la técnica de dibujo pintura utilizada, la menciona, qué elementos, qué técnicas utiliza, si va a ser lápiz, si va a ser con rapidograph y marcadores, si tiza pastel o acuarelas, ¿ok? Hace una breve descripción de su composición, de qué trata, menciona los elementos de perspectiva utilizados que ayudan a su composición, ¿sí? De perspectiva, en este caso de la perspectiva aplicada, la perspectiva en punto de fuga, menciona sus elementos de la perspectiva en punto de fuga. Y por último, recomendaciones a la hora de hacer una perspectiva. Es importante hacer la mención allí. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo debe ser el dibujo? O de repente en la técnica también hacer recomendaciones en la técnica. Entonces podemos hacer estos 5. Fíjense que cada punto entonces va a valer cada ítem vale un punto, total de que cumplimos 5 puntos por aquí. ¿Ok? Asimismo, los otros 5 puntos que faltan para los 20 puntos totales, entonces van a juntar una presentación del proceso de elaboración de su composición, ¿ok? De su composición del dibujo. Entonces hay que estar pendientes en este sentido cuando vayan a comenzar a dibujar 5 fotografías representativas, ¿ok? Eh, Dice acá 5 fotografías representativas del proceso de elaboración. Pueden colocar en una presentación de su proceso, PDF, que pese 20 megabytes de máximo, y van a llamar a su archivo, le colocan el nombre y el apellido, por favor, y perspectiva número 1, le colocan allí a su archivo PDF. Eh, Dentro de las fotografías debe observarse lo siguiente, para obtener los 5 puntos. El uso de materiales y dibujo de pintura, tal cual como lo está colocando aquí la técnica, pues que se ve aquí el uso de materiales. El formato de la retícula como de perspectiva base, tanto el formato y la retícula, que se vea que están utilizando pues la retícula para su dibujo, ¿ok? Es una condición. Y 3 fotografías de ustedes elaborando su composición. Una, digamos, al inicio, otra intermedia y otra casi al final. ¿Sí? Entonces allí estaríamos haciendo prácticamente las 5 fotografías dentro de esa presentación que se observe. Bien, una vez que terminen ustedes allí, esto sí lo van a poder adjuntar en el foro tipo blog, este último archivo en PDF. Entonces, participan en el foro tipo blog, añadir un tema de discusión nuevo, perdón, o corrijo, añadir un tema de discusión. Eh, lo otro es que en el asunto colocan el tema que se va a expresar aquí, el mensaje colocan la información que se le solicita, adjuntan el proceso de elaboración a través de botón avanzada, ya les muestro cómo, y hacen clic a enviar una vez que ya tengan listo esta presentación. Entonces, añadir un tema de discusión, un tópico, entonces colocan, por ejemplo, composición libre, vamos a colocarle con acento, perspectiva con un punto de fuga. A lo mejor su vista es aérea, entonces coloca vista aérea, o vista aérea, o vista frontal, quien haya hecho frontal. Bueno, aunque yo creo que voy a mostrar una frontal, pero la idea es que se vea una imagen. Ok, luego, fíjense que aparece el cuadro de texto por acá, les dije que preferible darle botón avanzada. En avanzada, ¿qué pasa? Allí tienen ustedes el recurso del adjunto, para el adjunto de
del proceso de elaboración. Entonces aquí les va a aparecer nuevamente el cuadro de texto con sus respectivos herramientas. Ok, esperan que cargue un poquito. Por acá, las imágenes que les pedí, las pueden, de la fotografía, de la composición, la colocan acá. Les dije que era en 600. Entonces, ubican su imagen, ya una vez elaborada la composición, en su computador, ya sea que la escaneen o que le saquen una buena fotografía. Por favor, que sea de buena calidad. Yo sé que se puede. Por aquí vamos a ver si tengo alguna, vamos a ver si tengo alguna por acá que les pueda ayudar. Lo único es que tengo es una en 2 puntos de fuga, pero bueno, voy a apuntar esto por tema de, de tiempo, ¿ok? Esto es una fotografía, entonces, de un proyecto que tengo por allí, pero está en 2 puntos de fuga. Como les digo, la de ustedes debe ser un punto de fuga monumental, por favor, si se quiere. O creo que sí tengo por allí. Vamos a ubicarlas para que tengan mejor referencia. Un momento, me dan un momento, por favor, aquí. Yo sé que las debo tener por acá. Eh, ok, vamos aquí disculpen la improvisación, pero yo quiero que más o menos tengan eh, algo un poco más cercano a lo que deben entregar. Aquí yo tengo algunos proyectos, portafolio. Portafolio, vamos a ver, en dibujo libre, sí, es que me acuerdo. Creo que sí puede ser. No, ay, Dios mío. Disculpen, como les digo, la improvisación, pero yo sé que tengo algunos dibujos por aquí. Vamos a ver si en bocetos. Aquí. Mm, Ok, tengo este. Me gusta este porque es un punto de fuga, ¿ok? Un punto de fuga, el cual las personitas se ven como puntos y aparte de eso es una vista aérea, una vista desde arriba. Entonces, esto es perspectiva, pueden colocarlo así, 0,1 en la imagen. Entonces, la comparten, espera que cargue. Bien. Aquí le van a decir que la imagen es decorativa, ¿sí? Fíjense que esa imagen que yo tengo, que la fotografía que saqué es de 900 por 718. Esto debe estar activado, este tamaño, eh, automatizar tamaño. Entonces, en uno de sus lados ustedes colocan 600, que es lo que les dije que colocaran, y le dan clic afuera para que el otro lado se haga automático. Entonces, por aquí está la imagen, ¿sí? Es una escala semi-monumental, pero fíjense, digamos, lo que se observa, que como el módulo, recuerdo haber utilizado la retícula, por supuesto que sí, el punto de fuga está por aquí, más o menos es lo que, sí, está por aquí, fíjense las proyecciones que suceden en este dibujo, ¿sí? De los vidrios, es como una especie de corte de un edificio, de una planta, está como en una especie de playa. Vamos a ver si lo puedo estirar un poco más para que lo observen mejor. Aquí, por aquí vamos a colocarlo un poco más centradito. Sí, es como una especie de camino. Fíjense, estos pequeños puntos por acá son las personas y fíjense que se ven muy pequeñas por el tema de la escala. Aquí había un piso, de hecho esto es un piso de 3 metros, esta parte, este primero. Luego aquí hay una especie de terraza, porque era un hotel que se estaba escalando, ¿ok? Luego por aquí en la terraza pues está la puerta, aquí como hay una especie de hall, pero fíjense la monumentalidad, ¿ok? Que es como una especie de doble altura, perdón, la que sucedió acá en esta estructura.
y el tema de la figura humana, esa representación. Es bueno tener la representación del humano, así sea pequeñito en este tema de este dibujo, porque nos hace o dice mucho de la escala monumental que estamos representando. Esto por acá son palmeras, fíjense, la técnica fue a color con borrador para dar ciertas texturas. Eh, la técnica de color fue colores análogos, ¿sí? Eh, Básicamente en la misma tonalidad, ciertas texturas de piso, en fin, la idea es que haya estos elementos dentro de sus composiciones. Entonces fue una vista aérea, un punto de fuga desde la parte de abajo y lo que hace la vemos lo que sucede desde arriba. ¿Okay? Esa es la sensación que nos producirá, perdón, la perspectiva. Entonces, cuando la tengan aquí, colocan esto, ¿sí? Colocan los solicitados, disculpen, colocan los solicitados de lo que las técnicas, ¿ok? Toda la parte de ficha técnica, escriben, ¿sí? Luego, ¿qué hacen? Adjuntan el proceso. Entonces, ¿cómo lo adjuntan? Aquí pueden arrastrarlo, si tienen la computadora abierta, la ventana de los documentos abiertos donde está su archivo de proceso de elaboración, lo pueden arrastrar y lo colocan aquí en esta caja. O también ustedes pueden ubicar los archivos dando clic aquí, lo cargan, ¿sí? Esperan a que aparezca el cuadro de diálogo, ubican su PDF ya una vez listo. Entonces voy a subir, por ejemplo, vamos a subir esta, ¿ok? Entonces aquí le colocan el nombre y apellido, Nilce Uribe, proceso de elaboración, de composición 1, por ejemplo, o de dibujo libre 2, pero sí es bueno que coloquen su nombre y apellido. Entonces, suben ese archivo PDF con su proceso de elaboración y esperan a que cargue. Mientras carga yo voy a tomar un poquito de agua, permiso. Ok, una vez que ya tengan todo esto listo, ya tengan el foro ya armado y demás, fíjense que también ustedes tienen aquí pues algunos elementos de edición, de títulos, todo eso, eso lo pueden utilizar porque recuerden es un foro tipo blog, el cual pues debe estar organizado, diagramado y demás. Entonces lo colocan y envían a su foro. Y bueno, ya tienen lista la actividad correspondiente a lo que sería el 10%. ¿Ok? Eh, Vuelvo a insistir, cualquier duda que ustedes tengan al respecto con esta actividad, recuerden, por temas de que está sucediendo mucho aquí en San Cristóbal, que es la ciudad donde estoy, eh, pueden utilizar el grupo de Telegram para cualquier duda que tengan allí, y que por supuesto con mucho gusto los voy a aclarar. Revisar también este webinar que va a estar prontamente colocado allí. También el foro de dudas, sin embargo, como les digo, es más rápido el Telegram porque siempre estoy conectada. Cuando se va la luz, pues conecto los datos. Entonces, la idea es que estemos en comunicación y que ustedes eh, solventen las dudas que tengan con respecto a la actividad. Recuerden que deben tener bien elaboradas, mejoradas, para quienes les comenté en la retroalimentación del primer corte, la retícula del punto de fuga. Mejórenla para que puedan tener mejores dibujos. Por supuesto, esto va en mejora siempre de la calidad del dibujo, de la composición y por supuesto de la parte de la comprensión de la escala en el dibujo. Es importante realmente para el diseñador el manejo de estas escalas, el tema monumental. Luego, en
probablemente en el otro corte, pues vamos a hacer más composiciones, acercándonos al detalle, aumentando el módulo a nivel de medida, ¿ok? Conceptual, por supuesto, para poder mostrar más elementos, acercándonos más al, como dije, al detalle del dibujo, ¿ok? Entonces, fíjense que vamos como en una especie de increciendo, vamos de lo monumental, nos acercamos un poco al detalle y luego vamos a terminar al detalle como tal, que es lo que nos interesa en la parte del diseño gráfico. Entonces, es bueno. Y que, bueno, que a pesar de que se esté dando de esta manera, pues comprendemos conceptos referidos al dibujo y al diseño. Ok, entonces, dado esto por acá, les voy a recordar la revisión del contenido correspondiente. Recordarles también que para mañana jueves a las 10, mañana jueves 8/6, estaremos dando el segundo webinar para explicar lo que es la elaboración de retículas de perspectiva con dos puntos de fuga, por el cual nos vamos a basar en la primera retícula para poder elaborar esta. Entonces, insisto, es bueno que a los que les dije, vamos a acomodar ciertas cosas, la acomoden porque en función de esta, pues viene esta y vienen los dibujos. Estas dos retículas la vamos a utilizar luego para el tercer corte, para hacer más composiciones de dibujo, ¿ok? Entonces, pendientes con eso. ¿Por qué hago la insistencia en las retículas? Porque nos da mejor calidad, va a dar mejor calidad en el entendimiento de la escala, el entendimiento de las proporciones. Bien, por aquí vamos a hablar un poquito al respecto de lo que está en el blog, en las lecturas. Voy a ver, por aquí. Fíjense lo que tiene en el blog, se llama perspectiva con dos puntos de fuga. El objetivo general de la unidad 2 es expresar a Manuel Saa, preferiblemente, cualquier figura o grupos de figuras interiores y exteriores mediante la utilización de técnicas de perspectiva aplicada con uno o dos puntos de fuga. ¿Sí? Por acá les dejo una referencia a dibujo de dos puntos de fuga. Esto nos va a ayudar un poco a entender lo que va a ser la retícula en la actividad número 2, en la del 20%, pero eh, ya la vamos a implementar ya a nivel de composiciones, a nivel de dibujo, en el tercer corte. Entonces, nos vamos a llevar un poco más de conceptos. Por aquí yo les escribí en este libro, que es una especie de resumen, el dibujo en perspectiva de dos puntos de fuga corresponde a un sistema de perspectiva lineal. Cada punto está a cada lado de la composición, ¿sí? Y los objetos son generalmente puestos en un ángulo de plano de encuadre de la imagen, ¿ok? Entonces, aquí está, sería la línea de tierra o y la línea de horizonte, que a veces coincide, a veces no, eso lo explicaremos prontamente. Los dos puntos de fuga en sus laterales y sus proyecciones. También se le llama a este tipo de perspectiva oblicua o perspectiva angular, al igual que la perspectiva con un punto de fuga. El punto de vista se sitúa oblicuamente o a través de ángulos respecto a dos direcciones fundamentales del objeto, permaneciendo en la tercera dimensión vertical. Sí, esta sería la dimensión vertical, donde las líneas, que por lo general va a ser líneas verticales paralelas. Va a depender, por supuesto, de la morfología del objeto que estemos representando, ¿sí? Por ejemplo, si son formas curvas, pues se genera una circunscripción de ella para que puedan quedar totalmente acordes con la representación del dibujo. O si en lo vertical sucediera algo inclinado, pues también tiene que tener correspondencia, como en el caso de este techo, ¿no? Que ven ustedes aquí.
donde hay una línea inclinada, pero su dirección va en vertical, ¿ok? Entonces pudieran suceder esas cosas, ¿por qué no? Este tipo de perspectiva considera dos puntos de fuga que están situados en los extremos de la línea de horizonte. La línea de tierra, como les decía, puede o no coincidir con la línea de horizonte. A lo mejor la línea de tierra puede estar abajo. En otros archivos que les dejé por allí, vamos a visualizar eso. La línea de horizonte y la línea de tierra pueden o no coincidir. Y eso va a permitir, de alguna manera, las diferentes vistas dentro de lo que es la perspectiva o la representación en perspectiva. Dentro de los objetivos de aprendizaje de esta unidad 2, vamos a revisar, entonces están, digamos, algunos específicos, ya dijimos el general, dentro de los específicos, describir las técnicas de perspectiva con dos puntos de fuga, de alguna manera pues lo estamos diciendo, lo estamos representando y lo vamos a aplicar. Desarrollar las proyecciones de volúmenes con dos puntos de fuga, eso también se va a realizar. Desarrollar proyecciones de volúmenes con la utilización de luz y sombra, desarrollar técnicas de perspectiva de acercamiento al detalle relacionada a la figura humana. También dentro de los ejercicios lo vamos a estar especificando. Por eso es que debemos hacer ese tipo de escalas. El contenido, técnicas de perspectiva con dos puntos de fuga en volúmenes, figuras simples, complejas. Fíjense que con la retícula que vamos a elaborar estamos cumpliendo con contenidos también. Estamos variando la altura, la posición del observador con respecto a la figura. De hecho, la retícula que vamos a realizar va con ángulos, cumpliendo con ese concepto de lo oblicuo, de lo angular, a través de ángulos de 60 y de 30 grados. La valorización y ambientación en la perspectiva final, que de alguna manera en la perspectiva que se va a entregar estamos cumpliendo con eso, al igual que las luz y sombra. La técnica de perspectiva de acercamiento al detalle con dos puntos de fuga, que no lo haremos ahorita, sino simplemente pues haremos lo que es la retícula. Sin embargo, estamos de alguna manera cumpliendo con el acercamiento con respecto a las retículas, acercamiento para el punto de fuga y alejamiento con respecto a los cuadros externos. Vamos a hablar de ambientes exteriores, interiores, cómo representarlos, la valorización y ambientación de la perspectiva final y valorización de luz y sombra, aunque ya lo habíamos mencionado aquí, pero se va a hacer este tipo de representación. Y en la próxima hoja de este libro virtual que ustedes tienen aquí, se describe el contenido. Aquí yo les invito a revisar lo que son algunos enlaces referidos a dos puntos de fuga, la perspectiva oblicua y reflexiones sobre la perspectiva en ilustración. Vamos a abrirlos un momento para revisarlos. Ustedes con más detenimiento lo pueden leer. Que se encontrarán aquí contenido complementario de la perspectiva angular o la perspectiva oblicua o perspectiva con dos puntos de fuga. Se recomienda revisar las lecturas recomendadas que tienen ustedes alojados allí, los videos también, el video que se deja en la unidad, para ampliar la información y realizar las actividades de forma asertiva. Fíjense que en este artículo de reflexiones en la perspectiva en la ilustración se refiere al uso y la importancia de la perspectiva en el diseño. Aquí, pues, hay un fragmento que llego aquí, lo replico aquí, suele ser un tema al que algunos le rehuyen, en realidad, este tema de la perspectiva. Quizá porque piensan que es complicado, porque no les sale, porque se confunden o quizá porque no terminan de visualizar su importancia, no solo para el dibujo, sino para en la ilustración. Que hay quienes creen que le concierne más a la arquitectura que al diseño. ¿Para qué aprender a utilizar escuadras, una regla T o un software para resolver? De verdad que es tan simple. Pues de verdad les digo, o sea, con esta reflexión les digo que es simple el hecho de la perspectiva. Y sobre todo, si ustedes eh, concientizan la elaboración de la retícula como una ayuda
a la perspectiva, por eso la coloco, porque sé que mucha gente o la mayoría de los diseñadores le tiene miedo al dibujo en perspectiva y resulta que es muy natural, resulta que es un proceso necesario. Sucedió en el Renacimiento, cuando antes de él sucedían que las imágenes eran totalmente planas, eran bidimensionales en su elaboración. Cuando aparece la perspectiva, pues da una visión un poco más real y acertada de lo que estaba sucediendo en nuestro contexto y de manera sencilla se elabora. Entonces, ¿por qué no utilizarla en el diseño? ¿Por qué rehuirle? Es mi reflexión que hago ante ustedes, así que no se asusten porque les parezca difícil, no, más bien acérquense y con la elaboración de las retículas, la buena elaboración de las retículas, van a entender un mundo tridimensional dentro de lo que es lo bidimensional. Entonces, les invito a eso. Esa sería la reflexión para esta clase. Aquí, bueno, reforzamiento de las teorías, dibujo al natural, se llama el blob, perspectiva en dos puntos de fuga, les explica los elementos que tiene los puntos de fuga, por ejemplo, determinar el horizonte. El paso 2, el tema del observador, el primer punto de fuga, cómo se hace, el segundo punto de fuga, cómo se hace. Aquí tenemos un punto de fuga que posiblemente sea de 30 grados con respecto a la línea de tierra y el otro punto de fuga que va a estar en la línea de tierra o en la línea de horizonte a 60 grados. Luego, ¿qué hace? Se hace esquematizar los elementos muy a nivel, ya va, muy a nivel general, primero el contorno, luego ya cuando ustedes tienen el contorno, lo general, pues se hacen los detalles, como cualquier otro dibujo. Eso es lo primordial, o eso es el, digamos, el esquema de trabajo. Se van haciendo más elaboraciones de él hasta llegar al final. Pero sí, insisto, que el detalle, o sea, para no comenzar como el detalle, sino más bien empezar de lo macro hacia lo micro de la, del dibujo. Eso es mi recomendación para el dibujo a nivel de cualquier técnica que ustedes quieran aplicar. Bien, en el otro enlace que ustedes tienen acá, fíjense la perspectiva oblicuo con dos puntos de fuga, también se hace un análisis de elementos, de composiciones de hace años de Salvador Dalí, por ejemplo, 1954, con dos puntos de fuga, ¿sí? Ese análisis de la línea, de horizonte, el punto de fuga en uno de sus ángulos hacia el otro, para realizar estos elementos y que pues, se convierten en obras de arte. Asimismo, tienen ustedes este óleo de 1746, 43 al 45, los puntos de fuga que sobresalen aquí, los puntos de fuga. ¿Ok? Aquí les habla un poco de la parte de los elementos, el eje en vertical, en la línea de horizonte, que deben estar a 90 grados o en un ángulo recto, los puntos de fuga sobre la línea de horizonte, ¿sí? Y bueno, básicamente eso. Me parece que está bastante interesante el tema de las imágenes y cómo hicieron ese análisis a través de esto. Y bueno, una reflexión de la ilustración, ¿sí? Algo referente, una imagen referente a lo que pudiera suceder ustedes en su composición con una urbe. Claro, se está pidiendo en la actividad que sea de un punto de fuga, porque no se hizo la composición con un punto de fuga en el primer corte, sino que utilizar la retícula de un punto de fuga para la composición del 10%. Pero fíjense, vayan observando esto, fíjense también el detalle de la técnica, esto es posiblemente marcador o de repente también se pudo haber hecho en digital,
pero da esa temática de mano alzada, ¿ok? Aquí les habla de la importancia, la perspectiva, también un experimento, espero que de verdad lo lean, pero me pareció interesante dejarles esa reflexión por allí. Ok, y bueno, aquí eh, recomiendo el libro. Tienen otro material que estaremos hablando para el próximo webinar. Lo revisamos prontamente, lo que es la perspectiva con dos puntos de fuga, conceptos básicos, la escala, que es la escala, reprensar en la monumentalidad y espacios públicos con o sin la escala humana. Un poco para que lo visualicen. Tienen imágenes por allí que pueden ser referencia para su dibujo, su, sí, su dibujo monumental. Entonces, muy pendientes con eso. Bueno, voy a dejar el webinar hasta acá y muchas gracias entonces por su atención.